En el ciclo de nuestras grabaciones para este canal, que insisto es un canal académico de refuerzo a lo que desarrollamos en la sala de clase, quiero abordar el tema sobre los fundamentos del currículo. Ya hemos hablado un poco de las manifestaciones del currículo, cómo se presenta. Hoy quiero abordar el tema de los fundamentos. Y voy a iniciar señalando que todo currículum se diseña sobre una base teórica de ideas y de forma de pensamiento acerca del hombre, de la vida, de la sociedad y la cultura que se propugna en una realidad. Esta base teórica constituye lo que se denominan los fundamentos del currículo. Dicho sea de paso, mirar o entender el proceso educativo al margen del comportamiento social constituye un error de forma y de fondo. Porque la educación, habíamos planteado que es un derecho, tiene como el centro, como el objeto y sujeto a la persona, y esa persona vive en una sociedad y esa sociedad se manifiesta a través de patrones culturales. Dentro de los fundamentos que queremos recoger está el fundamento legal, que nos presenta como una de las funciones primordiales en la regulación de un sistema educativo. Toda sociedad tiene un sistema educativo regulado, por tanto, este fundamento es esencial para el currículo. Toda vez que sienta las bases legales, la normativa a través de la ley, de decretos, de resueltos, resoluciones, que van a permitir el desenvolvimiento y cualquier acción que vaya en contra de la normativa, en contra de ese fundamento, es sujeto de anulación. Entonces el fundamento legal tenemos que contemplarlo. Por ejemplo, el decir aquí solamente pueden participar hombres y no mujeres ya atenta contra un principio legal de la igualdad sin distinción de género, sin distinción de raza, de nacionalidad. Ya se raya en un principio y entonces eso puede dar la nulidad del planteamiento curricular. Un segundo fundamento que queremos destacar es el fundamento filosófico, que este fundamento se refiere a las aspiraciones que en nuestro caso tiene el Estado panameño. Y digo el Estado panameño porque lo grabamos desde Panamá, ¿verdad? Aquellos que en otros países también podríamos decir que tiene el Estado en el cual usted se encuentra en cuanto al ejercicio de la ciudadanía. ¿Cuál es la intención que encuentra su génesis en una filosofía humanística? En el caso nuestro, está fundamentado en la Ley Orgánica de Educación del país y en otros países estará fundamentado en la concepción que se tenga del hombre, de la mujer, que es cómo lo visualizamos, cómo lo entendemos. Eso es un fundamento importantísimo que al momento de plantear un currículo tenemos que tenerlo presente. Un tercer fundamento que comparto con ustedes es el fundamento sociológico. Recuérdese que la educación se desarrolla con individuos en una sociedad. Este fundamento sociológico hace referencia a las demandas sociales y culturales de la comunidad, porque está dado precisamente para el individuo que vive en un grupo social, que se expresa a través de una cultura, y es importante que el currículo lo tome en cuenta. Todo esto es lo que deben quedar plasmado de alguna forma en ese planteamiento curricular, toda vez que el proceso educativo no solamente se basa en una concepción de hombre, sino que debe considerar también el tipo de sociedad en la cual esa persona va a vivir. Y una de las cosas fundamentales en el caso panameño que debemos tenerle una concepción muy clara
es qué tipo de panameños queremos formar para vivir en qué tipo de sociedad. A partir de esa concepción sociológica, entonces se estructura la propuesta curricular para la formación de ese ciudadano, que puede encajar precisamente en ese quehacer educativo. Un cuarto fundamento podríamos señalar como el fundamento psicológico y plantearle en este momento que el papel de la psicología como fundamento del currículo es el que facilita la eficacia de la intervención educativa y nos brinda elementos que posibiliten la resolución de posibles obstáculos en el proceso de aprendizaje. Porque cada persona manifiesta unas características emocionales, psicológicas, culturales, y la psicología nos ayuda precisamente a ir buscando la forma como solucionar estos problemas, claro, desde la perspectiva del ser. Por eso decimos que este fundamento orienta la educación acerca del desarrollo humano, escúchese, del desarrollo humano y los factores que intervienen en esos factores humanos, pero también la forma adecuada en que este puede favorecer las características del desarrollo en cada una de las etapas, de esa etapa evolutiva que tiene el ser humano desde su nacimiento, inclusive hasta la adultez. Eso debe tomarlo en cuenta el fundamento psicológico. Un quinto fundamento es el fundamento epistemológico. Este fundamento del currículo es aquel que proporciona información sobre la naturaleza y la estructura de diferentes áreas. Es decir, nos clasifica cuál es el conocimiento y cómo está evolucionado, cuál es el conocimiento científico y cómo este conocimiento ha venido evolucionando, ¿sí? Que se incorpora en el currículo. Porque recuerde que la vida y la educación es un proceso evolutivo. Uno más, un sexto fundamento, es el fundamento pedagógico. Y mírese, al igual que los otros fundamentos, el fundamento pedagógico toma al individuo como el eje central del proceso educativo. Y decimos que como otro fundamento porque en el fundamento legal plantea que el estudiante es el objeto y sujeto del proceso educativo. En este fundamento pedagógico, eso se reafirma y se dice él, el estudiante, la persona, es el objeto, es el centro. Para eso organizamos, ejecutamos y evaluamos todo el proceso educativo. Su aporte fundamental es el de formar seres humanos integrales. Aquí como que se recoge el principio que emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 y también de la Convención Americana y también del Pacto Internacional, cuando plantea precisamente como objetivo fundamental la formación del ser humano, una formación integral, para la cual clarifica las concepciones teóricas acerca del papel de la educación, de esa educación al servicio de esa persona y de esa educación, cuál es el papel de la escuela, del docente y de cómo se debe enseñar de manera general, pero también de manera particular y su relación con determinadas materias o contenidos. Aquí nos plantea y tiene su asiento en cómo la didáctica va a venir desarrollando ese proceso de ver al estudiante como no un rehén de los contenidos, sino que los contenidos ponerlo al servicio del estudiante para lograr una explosión integral del ser humano en cuanto a entender su contexto. Permítame uno más, sin que esto significa que se agote, el fundamento antropológico.
La antropología es una de las ciencias que se ha considerado de mayor grado recientemente como un fundamento que aporta elementos interesantes al currículo. Es decir, de dónde venimos, quiénes somos. Estudia la forma de vida propia de cada sociedad, porque cada sociedad, recuerde que se expresa a través de patrones culturales. ¿Por qué? No los explica. De cada sociedad humana, obviamente, que esto estamos hablando, para determinar cuáles elementos culturales propios de esa cultura, de cada grupo social, debemos contener. Porque recuérdese que la educación es el vínculo entre la sociedad con su cultura y las expectativas que se desean lograr. Esta ciencia, la antropología, permite incorporar los procesos y productos de la cultura propia de la sistematización de la cultura cotidiana, pero también de la cultura sistematizada. ¿Sí? Porque recuerde que hay una cultura generalizada, pero también hay microexpresiones culturales, aportando al currículo grandes principios para comprender el papel de la cultura dentro del proceso de planificación. Porque no se puede dejar al margen las manifestaciones culturales de los grupos. Si bien es cierto, se tiene un patrón cultural nacional que nos identifica, también es bueno entender que existen subculturas con expresiones muy particulares, inclusive dentro del hogar como una expresión de la minicultura también tiene patrones culturales. La escuela, como aglutinadora entonces de todos estos procesos culturales, tiene que responder a esa vivencia. Si no se tiene claridad en la importancia que tienen los fundamentos como las bases teóricas sobre la cual nosotros vamos a entender lo que va a pasar en el sistema y por ende en cada sala de clase, en cada escuela, en cada sala de clase, entonces el proceso didáctico pierde sentido. Porque no es solamente qué enseñar, sino también es por qué, para qué, cómo, cuándo, pensando en el objeto y sujeto de la educación. Si no tenemos claridad en los fundamentos del currículo, nos condenamos sencillamente a transmitir información sin tener claro cuál es el impacto que esta información debe generar en la formación integral de la persona. Nos veremos en otro video con otro tema que nos permita ir aclarando. Por favor, suscríbase al canal para que le estén llegando los mensajes. Puedes escribirnos y nosotros con gusto le estaremos refrescando, compartiendo con usted alguna señal. Nos vemos en un próximo video.